A continuación, derechos digitales. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos, con la conducción de Daniela Macías y Matthew Armijos. Derechos Digitales. Bienvenidos a Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos. El día de hoy, junto a Matthew Armijos, abordaremos un aspecto que nos preocupa a todos, la portabilidad. La portabilidad en nuestro país que existe tanto para nuestros números telefónicos como para nuestra información reconocida como un derecho. Normalmente nosotros estamos interconectados a una operadora de telefonía celular, la cual nos provee un determinado servicio, nos provee el servicio de llamadas telefónicas, nos provee el servicio de internet. Todo esto se provee a través de un número telefónico, una línea telefónica que está atada justamente a ese servicio de telecomunicaciones. Esta parte es una pequeña parte de la portabilidad cuando hablamos de telecomunicaciones, como nos decía Dani, y la otra, en cambio, cuando nosotros mantenemos nuestros datos personales dentro de una base de datos que se encuentra estructurada y esa base de datos queremos pasarla hacia otro responsable del tratamiento o hacia otra persona natural o jurídica que vaya a almacenar esos datos personales. Estos son como que los dos ejemplos macro a nivel de portabilidad, y hoy en Derechos Digitales vamos a hablar justamente de cada uno de ellos, qué es lo que implica y cuáles podrían ser unas posibles consecuencias jurídicas o cómo también nos vamos a proteger frente a los distintos delitos que se podrían cometer al respecto de gestionar una portabilidad de forma inadecuada, ya sea desde la perspectiva de las telefónicas o desde la perspectiva de los responsables de tratamiento. La economía digital se centra en básicamente 4 pilares. El primero justamente es el tema de protección de datos personales. El segundo está muy enfocado en la interoperabilidad. ¿Qué quiere decir esto? La forma en la que los sistemas aplicativos y la información se interconecta para poder brindar productos o servicios en esta nueva era digital. Por otro lado, tenemos los aspectos de seguridad que son bastante importantes, y también el último es el tema de autenticación, saber quién soy y poder determinar eso para poder acceder a estos productos y servicios de forma personalizada para evitar, por ejemplo, suplantaciones de identidad. Desde esta perspectiva nace la portabilidad. La portabilidad desde el punto de vista de telecomunicaciones radica en la exigencia que tenemos cada uno de nosotros hacia estas operadoras de telefonía, en donde establecemos justamente que nuestro número, nuestra línea, nos representa, nos identifica, ese número es mío, y por lo tanto, al ser parte ya de mi identidad, se me reconoce este derecho de poder mudarme de operadora con esa identidad que yo he adquirido a través de mi número telefónico. Y ahí vemos cómo este tema del número de teléfono se conecta con los aspectos de protección de datos, porque justamente la definición de dato personal es aquella información que nos identifica o nos hace identificable. Y en consecuencia, al identificarme ese número de teléfono, yo tengo el derecho de mudarme de una operadora a otra sin que esto sea limitado por ningún tipo de empresa. En este sentido, es importante establecer que si bien la portabilidad telefónica hace referencia a la línea telefónica, también estamos haciendo referencia a un derecho reconocido por la protección de datos personales.
La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones ha definido cómo se debe llevar a cabo este proceso y ha establecido una serie de requisitos que debemos cumplir para poder tener nuestro número portable, es decir, pasarlo de un lugar a otro. Por ejemplo, que la línea esté a nuestro nombre, que firmemos una solicitud en donde aceptemos que esta información va a mudarse de una compañía a otra y que existan procesos de validación y verificación, que es lo que hablábamos con los ejes de la economía digital, que es la autenticación. Saber que quien está pidiendo ese cambio de operadora soy yo, por eso necesito autenticar o validar esta identidad. Luego, ser titular de la línea, porque no cualquiera puede pedir a mi nombre que me cambie de operadora. Y finalmente, el aceptar expresamente con una firma válida que yo me quiero cambiar de operadora. Esto es lo que deben las empresas de telefonía prever a la hora de ejecutar este proceso. Ahora bien, como muy bien lo establece Dani, hay un proceso determinado, fijo, que ya lo establece la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. Ahora, ¿cuál podría llegar a ser el posible problema? Que dentro de las operadoras gestionan ciertos procesos para facilitar el acceso a la portabilidad por parte de los titulares de estas líneas telefónicas. Ahora, si bien esto es parte de la innovación, es parte de gestionar una mejor ayuda para los titulares y que estos puedan hacerlo de forma más sencilla, hay que tener claro y hay que siempre estar presentes o siempre estar vigilantes ante estos mecanismos que se gestionan dentro de la portabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Justo Dani nos decía un pilar fundamental de la economía digital, que es la autenticidad o la identidad digital como tal. Entonces, en este caso, en estos procesos que son quizás desde una perspectiva más sencillos, se debe determinar de forma adecuada esta autenticidad, esta identidad digital y esta aceptación de poder transferirme de una operadora a otra. Porque si no, lo que esto puede llegar a derivar es que cualquier persona pueda intercambiarme de operadora, pueda cambiarse, y lo que pasa comúnmente es que se le entrega un nuevo chip en donde consta toda esta información sobre la línea telefónica, y esta línea telefónica está atada muchas de las veces a muchos de los otros servicios que nosotros consumimos, ya sea servicios financieros, servicios bancarios, cualquier otro tipo de servicio, incluso con nuestros aplicativos, aplicativos de movilización, aplicativos de delivery, que están atados directamente a nuestro número telefónico. Entonces hay que fortalecer o reforzar también estos procesos para la autenticidad digital, de forma que evitemos que, por ejemplo, cualquier persona nos pueda modificar nuestra línea telefónica, modificar nuestra operadora y la utilice justamente para la comisión de ciertos delitos. Entonces puede pasar, y pasaba hace algún tiempo cuando las operadoras no establecían estos mecanismos de seguridad, que una gran parte de delincuentes informáticos lo que hacían era justamente intercambiarme de operadora. ¿Para qué? Para ellos tener ese chip a mi nombre, bajo mi titularidad, y así de esta manera utilizar justamente ese dato para poder acceder a los distintos servicios. Entonces, si yo quería acceder a mi cuenta del banco, me llegaba el código al número de mi celular. Entonces ellos ya tenían el acceso a ese número de celular. Y muchas de las veces nosotros ni nos dábamos cuenta, sino hasta que teníamos un problema en nuestra línea telefónica, acudíamos a la operadora y nos decían que había existido este mecanismo de portabilidad. Entonces hay que estar siempre vigilantes y siempre seguros de que con la operadora que mantenemos nuestro servicio de telefonía de celular cumple también con mecanismos de protección de datos personales que permitan que esta información, no solo desde la perspectiva de la portabilidad, del intercambio en la telecomunicación de operadora de servicios, sino que también desde la perspectiva de dato personal, cuente con
aquellas medidas de control, aquellas medidas organizativas, aquellas medidas de seguridad que permitan salvaguardar justamente esta operación y que nosotros no nos veamos expuestos a quizás alguna comisión de un delito que ya a través de nuestras líneas telefónicas extorsionen a gente, a través de nuestras líneas telefónicas obtengan más datos personales o ingresen a nuestras cuentas y se lleven todo el dinero. Sumamente importante entender entonces que el tema de la telefonía o el servicio de telefonía corresponde a un servicio ya de la sociedad red o la sociedad digital, y por lo tanto sus bases están sentadas en estos ejes que habíamos expuesto de la economía digital. En consecuencia, cuando una operadora de telefonía móvil nos oferta un servicio, tenemos que verificar que cumple con estos ejes o que está sentando los mismos y sus procesos en estas bases. Las bases de interoperabilidad, protección de datos, seguridad y de autenticación o identidad digital. ¿Por qué? Porque en el momento que entendemos que este número de teléfono es tan importante, que no solamente es el medio por el cual una persona se comunica con nosotros, sino que también constituye un medio de validación de otros servicios digitales, como tú bien lo manifiestas, en el caso de los bancos, por ejemplo, nos envían códigos a nuestros celulares para validar que la persona que maybe está ingresando en una aplicación en la cuenta, o que está ingresando dentro de o haciendo o realizando una operación financiera o bancaria, realmente lo que están haciendo es esta vez otra autenticación o validación de información o de identidad. Y en consecuencia, al hacerlo o al gestionarlo, lo que estamos haciendo es utilizando el número de teléfono como un método de identidad que me permite a mí verificar que yo soy quien digo ser en esta sociedad red donde accedo a estos servicios. Cuando empezamos a entender que este número de teléfono, además de ser un mecanismo de verificación, de validación y de donde yo recibo mis comunicaciones, también se convierte en esta herramienta que nos permite acceder a otros servicios, como por ejemplo la mensajería a través de WhatsApp, la mensajería a través de correo electrónico, etcétera, me permite a mí determinar que también esta información se convierte en una información que debe ser protegida, que no puede ser tomada a la ligera, y por lo tanto es necesario incorporar protección de datos personales. ¿Para qué? Para evitar todo lo que tú nos cuentas, una suplantación de identidad, para evitar ser víctima de una estafa, para evitar ser víctima de un acceso inadecuado a mis cuentas bancarias, a mis cuentas de correo, a mis cuentas de redes sociales, pero también previene justamente que mi número de teléfono sea utilizado para gestionar extorsiones, por ejemplo. ¿Por qué? Porque al suplantar mi identidad, no solo a través de llamada telefónica o de mensaje de texto, sino también de WhatsApp, en donde se utiliza este indicador para llamar, y suplantan además mi foto de perfil y empiezan a llamar a mis contactos para extorsionarlos, para estafarlos, yo no solo estoy siendo víctima de posibles delitos, sino que estoy siendo víctima de que mis datos, mi información sea utilizada para que se cause daño a otros, y de esta manera yo me puedo ver inmiscuido en ciertos problemas que me va a tocar de forma engorrosa realizar un trámite para evitar justamente que me involucren en algo mucho más grave. Y desde esta perspectiva debo integrar justamente estos procesos de protección de datos personales, entendiendo que ese número de teléfono debe gozar de ciertas medidas de control. ¿Para qué? Para que no pueda ocasionarse esto. ¿Qué pasa con estos casos en donde se hacen procesos de portabilidad sin verificar estos requisitos? Justamente lo que hace o la consecuencia que se genera es que este número de teléfono, al pasarlo a otra operadora sin mi autorización, que es un requisito que nos establece el Arcotel, sin tener estándares de protección de datos personales, sin haber hecho autenticación y validación, sin contar con la debida seguridad, justamente permite
que este número de teléfono sirva para llamar o para realizar llamadas extorsivas o para realizar estafas, etcétera. Y entonces empezamos a entender la importancia de exigir que estas empresas de telefonía o operadoras de telefonía integren todos estos mecanismos de forma adecuada para evitar una transgresión a mis derechos. Por eso la portabilidad es un derecho que está garantizado no solo por la Ley de Protección de Datos Personales, sino también es un derecho que está garantizado dentro de la normativa de telecomunicaciones como usuarios de los servicios de telefonía. Y en consecuencia hay que empezar a mirar qué estamos firmando, cómo lo estamos firmando y cómo lo estamos autorizando. Porque no solo es un derecho de yo moverme cuando yo quiera a otra operadora, porque sí lo es. Desde esa perspectiva yo tengo el derecho a elegir quién me va a brindar ese servicio de telefonía, quién me va a brindar ese servicio de acceso a las telecomunicaciones, de acceso a internet con los paquetes de datos, etcétera. Yo tengo el derecho de elegir libremente qué operadora me va a brindar ese servicio. Y es verdad, la portabilidad tiene esa dimensión, pero este derecho es bidimensional porque de otro lado existen una serie de requisitos que me van a garantizar a mí que no voy a ser víctima de una transgresión a mi integridad o mi dignidad, que nadie va a acceder a mis cuentas bancarias, por ejemplo, con mi número de teléfono, con mis códigos. ¿Para qué? Para quitarme mi dinero, mi patrimonio y jugar con aquello que me ha costado tanto. También me va a servir para prevenir que mi número no sea utilizado para realizar llamadas extorsivas o de estafa a otros. También va a prevenir que no sea víctima de suplantación de identidad, etcétera. Y entonces todo se va a centrar muchísimo en entender que este número de teléfono en este mundo digital, en esta sociedad red, me identifica y me hace identificable. Es crucial entonces, justamente desde la perspectiva que tú nos mencionas, que los factores de autenticación, estas medidas de seguridad adicionales que nosotros vamos integrando dentro de nuestros procesos, para que estos procesos puedan gestionar quizás algún cambio que nos pueda afectar a nuestros derechos, nuestras libertades fundamentales, porque hay que verlo desde esa perspectiva. Como tú nos decías, no solo es esta portabilidad desde el punto de vista en el que yo tengo el derecho simplemente de cambiarme de operadora en el momento en el que yo requiera, sino que también constituye un ámbito tan grande frente al riesgo que se mantiene a los derechos y libertades fundamentales. Tú nos dices muy bien, si es que no tengo medidas de autenticación o medidas de seguridad, medidas de control que me permitan salvaguardar que soy yo quien está gestionando esta portabilidad dentro de la operadora, puede existir un grave riesgo a derechos y libertades fundamentales. ¿Por qué? Porque puede existir un riesgo a mi derecho al honor y buen nombre, puede existir incluso un riesgo a mi libertad personal. ¿Qué pasa si el día de mañana utilizan mi número telefónico para gestionar un acoso, una extorsión, para gestionar quizás inclusive algún otro tipo de delito que lo que cause es que venga un policía o un agente fiscal y lo que haga es una orden de detención en contra mía y que justamente yo sea detenido y sea llevado a la cárcel? Entonces podría afectar incluso mi libertad personal, mi libertad de tránsito, mi libertad de movilización. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer detrás o en el back de los procesos? Justamente verificar este riesgo, que es quizás el riesgo más fundamental dentro de esta portabilidad, porque solo se concentran quizás en ciertos riesgos técnicos, tecnológicos, pero no están viendo toda esta otra parte, centrarnos en ello y gestionar justamente esas medidas de control adecuadas para garantizar no solo que sea yo quien está accediendo, sino que todo el proceso, o sea, medidas desde el nivel organizativo, todo ese proceso sea salvaguardado y que se garantice justamente mi derecho a la portabilidad, pero de forma adecuada y gestionando de forma correcta el riesgo. Esto también lo que nos va a permitir es también sentirnos más seguros frente a las operadoras y sentirnos más seguros frente al uso de nuestros teléfonos y del uso de nuestra línea telefónica en realidad. ¿Qué es lo que se puede hacer? A breves rasgos, quizás un factor adicional de autenticación, quizás una medida de notificación o de aceptación previa a través de otros medios, a través de otros canales, que siguiendo en la misma línea de facilitarle la experiencia al usuario, también
tengan justamente todas estas medidas de control que permitan garantizar que el proceso se va a salvaguardar y que el proceso va a ser dirigido de forma adecuada. Entonces, esto es fundamental dentro de el análisis que deben hacer las operadoras de telefonía cuando gestionan estos procesos, y desde nuestra perspectiva como usuarios de esos servicios de telecomunicaciones, como titulares de ese dato personal que es nuestra línea telefónica, saber que tenemos también derechos a exigirle a la operadora telefónica que establezca estas medidas de control. Tenemos el derecho a conocer cuál es el proceso también que se gestiona con mi propia línea telefónica ya a la interna, y de esta manera también sentirme seguro, salvaguardado de que se ha implementado las medidas adecuadas y que a través de este derecho de información yo poder tener totalmente el dominio sobre el conocimiento de qué están haciendo con ese dato personal de la línea telefónica, y también tener el conocimiento de que se está garantizando todo el proceso de portabilidad que nos dice la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones en ya el aspecto técnico como tal. Entonces, creo fundamental que justamente esto se pueda gestionar desde dos perspectivas. Es justamente bidimensional, no solo desde la perspectiva en que es un dato y que es un proceso de portabilidad, sino que también es bidimensional en la perspectiva en la cual es responsabilidad justamente del operador a gestionar estas medidas, y también es nuestro deber propio el informarnos de forma adecuada de qué es lo que estamos suscribiendo, de cómo están todos estos mecanismos de seguridad, de manera que nosotros también sepamos a quién acudir, a dónde acudir o por qué medio poder ingresar en el caso de que pase algún riesgo como una suplantación de la identidad en tal caso. Y justamente viendo esto desde la perspectiva de un derecho, es importante establecer todo lo que hemos hablado. Importante establecer la importancia de contar con protección de datos personales, importante establecer, contar con estos mecanismos de autenticación para evitar que nuestra información sea utilizada en contra nuestra y nosotros ser víctimas de una laceración, por así decirlo, a nuestros derechos y libertades fundamentales. Pero también es importante verlo a este derecho desde una perspectiva organizacional y cómo este puede ser utilizado para generar responsabilidades en las organizaciones que utilizan esta información. Porque un derecho genera obligaciones para alguien, y en este caso son las empresas las obligadas a implementar mecanismos, justamente estas medidas de control, para garantizar que estos datos son usados adecuadamente. Y desde una perspectiva bastante amplia, cuando el número de teléfono que está siendo proveído por una operadora de telefonía es utilizado por otras organizaciones, hay que mirar niveles de responsabilidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una entidad financiera cuando genera mecanismos de autenticación a través del número de teléfono, hay que mirar si estos son suficientes, porque si el día de mañana a través del código que me envían por mensaje de texto o por correo electrónico incluso, acceden a mi cuenta, me quitan el dinero, yo pongo una queja, voy a la superintendencia de bancos para que me devuelvan el dinero, ¿quién se hace responsable? ¿Quién tuvo una falla ahí? Tuvo una falla la entidad financiera, el banco, que utilizó aquel número que yo proveí para hacer estos mecanismos de autenticación, o tiene una falla o cierta responsabilidad la operadora de telefonía que sin ninguna revisión previa hizo un proceso de portabilidad sin cumplir con los requisitos, y hay que mirar los niveles de responsabilidad en esta cadena, y ahí empezamos a ver la importancia de la interoperabilidad, de estar siempre comunicados. Vemos a la interoperabilidad siempre desde la perspectiva del Estado, cómo los registros públicos tienen que interconectar para brindarnos mejores servicios públicos. Sin embargo, la interoperabilidad también es aplicable a nivel privado, y es importante empezar a exigir que estas organizaciones empiecen a conversar entre ellas. ¿Para qué? Para que cada vez se reduzca más la brecha que puede existir en la prestación de estos servicios y productos, que muchas veces ni siquiera se han conversado, porque yo no creo que exista un pacto, una alianza, un acuerdo entre las entidades financieras y las operadoras de telefonía en donde se establezcan los niveles de responsabilidad frente al número que los usuarios de telefonía móvil estamos proveyendo a estas entidades.
le voy a cargar esta responsabilidad al titular del número telefónico. Yo sería responsable por proveer este número telefónico a la entidad financiera que ha hecho un proceso de portabilidad sin verificación, sin ningún tipo de cumplimiento de requisito. Casualmente creo que no. Y esto tiene que empezarse a discutir también ya a nivel judicial, a nivel de la autoridad de control y con el nombramiento justamente de nuestro superintendente de protección de datos personales. Entonces, vemos cómo estas perspectivas confluyen entre sí para poder gestionar de forma adecuada nuestros derechos y la importancia de nuestros datos personales en la economía digital. Esto fue Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos, con la conducción de Daniela Macías y Matthew Armijos. Derechos Digitales,